No olviden que el creador del FIC es Fake Dark Souls. Comenzamos. Capítulo 12. Contusiones. Glinda pensó que William preguntaría a dónde lo llevarían ella y Ozpin, ya que había descendido por la planta baja en este punto y se dirigía hacia la bóveda debajo de la Academia Beacon. En cambio, permaneció callado mientras estaban parados en el elevador, y el silencio comenzaba a sentirse como una tortura, sin saber cómo reaccionaría el asesino de la fatalidad a quien iban a presentarle. Además, William declarando que fue atacado por alguien con el poder de Autun significaba una cosa. El responsable de su condición estaba aquí en Vale y buscaba terminar el trabajo. Más casi sorprendido por el sonido de William crujiendo los nudillos cuando el elevador se detuvo, Glinda siguió a Ozpin cuando las puertas se abrieron. William lo siguió unos momentos más tarde, con pesadas botas en el suelo de mármol cuando entró en una vasta cámara subterránea débilmente iluminada por antorchas. William miró a su alrededor. Más estamos directamente debajo de Beacon Academy, más Vega rompió el silencio cuando anunció lo obvio. Más profesor Ozpin. Más al atravesar la cámara, Ozpin preguntó. Dime, William. ¿Cómo surgieron los Wright? William resopló, no lo hicieron. No. Siempre lo han sido. La respuesta de William resultó un tanto desconcertante para Glinda, pero logró despertar el interés de Ozpin. Ozpin sonrió. ¿Recuerdas haber tenido cuentos de hadas favoritos cuando eras pequeño? No, respondió William, sin dar más detalles si no tenía favoritos o si no recordaba haber tenido ninguno. ¿Por qué? Uno de mis favoritos resulta ser relevante para lo que estamos a punto de mostrarte. William se sintió obligado a no dejar que su mente divagara mientras Ozpin relataba la historia de las 4 doncellas. Cómo cada una de ellas, a través de un acto de bondad hacia un antiguo mago deprimido, recibió los poderes de las estaciones. Invierno, primavera, verano y otoño, los mismos poderes que tenía cada uno de los fantasmas elementales, y prometieron compartir sus dones con el mundo. La atención de William se multiplicó por 10 cuando comenzó a establecer comparaciones entre los espectros y las doncellas, todos seres nobles que controlaban las estaciones y los poderes elementales que los acompañaban. Excepto por la doncella que lo atacó anoche, ella que ejercía el poder del otoño. La doncella de otoño. William dejó de seguir a Ozpin y Glinda, y anoche. Ozpin y Glinda se miraron. Esto sería mucho más fácil si Crow y Ironwood estuvieran aquí. Tus sospechas eran correctas. Fuiste atacado por alguien que tenía el poder del otoño. O más específicamente, alguien que ha robado una parte de ese poder. Ozpin creyó oír el aliento de William. Blazkowicz. La mano izquierda de William involuntariamente hizo un puño mientras su cabeza se inclinaba. Eso sonaba familiar. Continuó siguiendo después de ellos. Sigue adelante. Fue robado de la verdadera doncella de otoño, continuó Glinda. Robado habían dejado de caminar tanto y tanto ella como Ozpin se hicieron a un lado para mostrarle a William una serie de maquinaria adlesiana de soporte vital. Ella. William parpadeó para asegurarse de que no estaba soñando de alguna manera, que dentro de la cápsula izquierda vestida solo con una camiseta blanca y una parodia estaba la joven bronceada de ojos color ámbar que había acudido a él en una pesadilla sobre el semental blanco que lo atrajo. Salió de su miseria y le dijo que se dirigiera al este hacia Vale, hacia Beacon. A ella. La historia continúa abajo. Si los Wrights de Nur fueran la encarnación de las estaciones de la primera edad, suponía que las doncellas del remanente serían esto para la cuarta edad. Y todo este tiempo, Ozpin tenía uno de ellos guardado en la parte inferior de la Academia Beacon, poniendo a todos en la escuela y en Vale en peligro de cualquiera que quisiera su poder. Al igual que de Agraf y las hordas de demonios que convocó con el expreso propósito de poner sus manos sobre ella. William hizo una mueca cuando se dio cuenta de que había estado apretando los dientes con ira hacia el director. Me gustaría que conocieras a Amber. Ozpin decidió sonar firme hacia Doom Slayer mientras presentaba a la mujer comatosa. Y quiero que entiendas lo que está en juego aquí, ¿sí?
William no estaba de humor para que nadie actuara condescendientemente hacia él. Su voz comenzó a sentirse tensa, sus cuerdas vocales aún sintiendo los efectos de no hablar por una eternidad. Y sé por qué todas esas personas tuvieron que morir. Glinda sabía a dónde iba esto. Ella estaba a la defensiva. No puedes culparnos por no estar preparados para... Glinda, por favor. Ozpin la saludó en silencio. ¿Te preguntas por qué Amber está siendo mantenida aquí? William respondió eso con un silencio despreciable. Y después de los acontecimientos de hoy creo que entiendo. Al menos Aiden nunca fue tan humilde por la pérdida de vidas en la base de Marte. Cada uno de ellos se congeló cuando de repente escuchó una tos débil proveniente de la cápsula, volviéndose hacia la cabeza para ver los ojos de Amber abiertos, como si las emociones de Williams la despertaran. Ozpin estaba realmente atónita al ver a la doncella caída consciente, Glinda dejando caer su pergamino en estado de shock. William se acercó a la cápsula y puso una mano sobre el cristal. William suspiró, recordando cuando él y los Night Sentinels solían extraer poder de los Wraiths cada vez que luchaban contra los demonios. Apenas sentir ese poder en Amber, despertó sentimientos en él olvidados. La doncella de otoño sonrió débilmente. Ah, ave, Praetor, Amber gruñó, lanzando a Ozpin y Glinda para un bucle. Usted vino. William respiró y trató de calmar sus nervios. Parecía estoico mientras se quitaba el casco, con los ojos cerrados con fuerza. Glinda tragó saliva cuando vio que él estaba tratando de no llorar al escuchar su título pronunciado en la eternidad, las comisuras de su boca casi torciéndose en una sonrisa antes de reprimirlo. Moviendo su brazo derecho sobre su pecho y su puño sobre su corazón en un saludo, abrió los ojos y respondió con un firme ave autumnus. Ruby, en Doomsgate V. Contusiones es desde nuestro asiento de poder en Sentinel Prime que perdura nuestro imperio. A través de nuestro pacto con los Makirs, se nos otorga el don del poder Argent que empodera a nuestros centinelas en nuestra creciente cruzada contra el mal. Extracto de la primera era de la ascensión. Una historia, Rubí Hospital de Campo Academia Beacon, muerte. Miedo. Odio. Sangre. Sangre. Violencia. Dep. Lágrima. Desmembrar. Venganza, sentado en la hierba lo más lejos posible del resto de los heridos y vestido con una simple camisa blanca y pantalones, debido a que su armadura manchada de sangre necesitaba una buena limpieza mientras su sudadera con capucha favorita de Pumpkin Pete ardía en una fogata junto con todos la ropa arruinada de los demás. Jaune se agarró la cabeza dolorida con ambas manos, cerró los ojos con fuerza mientras intentaba ahogar las palabras que Trunks había estado gritando en sus oídos y las horribles imágenes que quemaba en su cerebro cuando se absorbió en su aura. Jaune sintió la furia de una especie entera mientras poseía su cuerpo y se arrojó contra los demonios, desgarrándolos y destrozándolos a todos hasta que el orbe liberó su cuerpo. Son palabras de despedida para él. Venganza, la historia continúa abajo. Jaune, Se volvió y levantó la cabeza cuando escuchó su nombre, su rostro a unos centímetros del de Pirra mientras ella se arrodillaba a su lado, también vestida de blanco. Él sonrió torpemente y se alejó un poco de ella. Oh, hola, Pirra, yo solo. Su sonrisa se desvaneció lentamente mientras miraba a sus pies. Todavía me pregunto si algo de esto es real, y no algo de esas caricaturas de terror realmente oscuras. Nora intervino de su nada, Jaune y Pirra saltando de miedo. Ya sabes, los que tienen demonios, la misoginia flagrante, los malos trabajos de doblaje y también él, Nora. Ren exclamó. No es que haya visto nada de ese imbécil, gritó Nora. Jaune se sintió agotada solo mirando a Nora y tratando de descubrir qué es ella. Alguien de alguna manera está de buen humor. Oh, tonto, Nora agitó una mano hacia él, sonriendo. Los muertos vivientes, las invasiones de demonios, mi camisa favorita ardiendo en un incendio, prácticamente estoy gritando por dentro. Se sentó en la hierba junto a Jaune, disonante como el infierno. Son ustedes los que me mantienen castigado. Eso es bueno, Pirra sonrió torpemente.
Se puso sombría. He estado pensando en lo que va a pasar con todos ahora. Todos los ojos estaban puestos en ella cuando bajó la cabeza y suspiró. Podrían terminar teniendo que cerrar la escuela. De ninguna manera. Jaune exclamó, un poco más fuerte de lo previsto. Quiero decir, pero acabamos de llegar. Nora se quejó. Mirando hacia su hombro en el hospital y escuchando los sonidos de dolor y agonía, agregó. Ren, acabamos de llegar y nos enviarán de regreso, a donde sea que viniéramos en lugar de a casa, porque ya no tenemos un hogar y si todavía estuviera allí, los demonios probablemente lo nivelarían y después de verlo en humo la primera vez no estoy ansioso por verlo. Ren suspiró y puso una mano sobre su hombro, el balbuceo de Nora disminuyó hasta que se dobló y trató de recuperar el aliento. Jaune y Pirra miraron a Ren inquisitivamente mientras él simplemente sacudía la cabeza, indicando que no deberían simplemente preguntar. ¿Y tú, Jaune? Yo. Sí, absorbiste ese orbe o lo que sea que hiciste, dijo Nora. Y les rompiste a esos demonios cada uno un nuevo agujero. Tú, ¿no tienes ganas de destrozar a la siguiente persona que también haces pedazos? Wano. Jaune se sintió alarmado. Yo, estoy bien. Solo estoy, superando lo que me mostró. Al ver que estaban esperando por él para elaborar suspiró y continuó. Me mostró cosas. Las cosas realmente malas, como si estuviera tratando de hablar conmigo, me muestran lo que pasaría si yo no dejo que me utilizar para destrozar esos monstruos. Pirra parecía temerosa, ¿te poseyó? ¿Realmente te poseyó? No lo sé, Jaune sacudió la cabeza, enterrando la cara en las palmas. Siguió gritando venganza una y otra vez hasta que simplemente, me soltó, y fui yo otra vez. Jaune se estremeció mientras envolvía sus brazos alrededor de sus piernas, tengo miedo, muchachos. Pirra puso una mano sobre su hombro. Yo también. Todo el tiempo no habían notado que Wei se les acercaba. Había esperado que Pirra estuviera sola, y a pesar de todo el sufrimiento que los rodeaba, esperaba expresar su optimismo de que los dos se unirían al mismo equipo. Hizo un puchero cuando vio que tenía compañía, que en realidad prefería a la incómoda rubia espadachín aficionada Jaune Ark en lugar de ella. La historia continúa abajo. Weiss resopló. Girando sobre sus talones y volviendo a las carpas médicas, tal vez debería ir a ver a Ruby, Jan y Blake. Probablemente también se alegrarían de verla, y con suerte William Blazkowicz también estaría allí. Weiss hizo una mueca cuando pensó en ese joven despiadado. No era como si estuviera preocupada por ese neandertal blindado. Realmente no lo era. Rubí la bóveda, justo después de pronunciar sus primeras palabras en meses, Amber había vuelto a caer en coma, dejando a Ozpin y Glinda viéndose particularmente ciegos. William, sin embargo, tenía los ojos cerrados mientras trataba de calmarse después de escuchar a alguien hablarle en su lengua materna. Su dolor dio paso a la ira cuando su indignación hacia Ozpin regresó. Las respiraciones de William eran desiguales mientras trataba de recobrar la compostura. Ella, habló Argent Lingua. Abrió los ojos y miró a Ozpin, ¿por qué? Me temo que no puedo responder eso, respondió Ozpin. Esa, fue la primera vez que la escuché hablar, y mucho menos en ese idioma. Glinda se le acercó, ¿qué dijo ella? William no respondió eso. Apretó los dientes cuando su rabia se apoderó lentamente de su rostro. Alguien contaminó los elementos, las estaciones, ellos mismos. Lo que le sucedió a Amber es la razón por la cual la existencia de las doncellas se mantuvo en el ámbito de los mitos, continuó Ozpin. De eso se encarga nuestro grupo. Protegemos el mundo detrás de escena. William se enfrentó a Ozpin, mirándolo con una mirada y una broma sarcástica. Y un gran trabajo que estás haciendo hasta ahora. Miró por encima del hombro a Amber ignorando el desprecio abierto de Glinda por su crítica mordaz de Ozpin, ¿quién está detrás de esto? Glinda miró a Ozpin preocupada. El director se ajustó las gafas, Salem. William se volvió hacia Ozpin, no parecía enojado, sino que parecía que su interés se había despertado.
Su nombre es Salem y ha estado en guerra con la humanidad detrás de las sombras durante el tiempo que ha existido. Ella busca dividir a la humanidad, causar miedo y confusión entre los reinos, lo que a su vez atraería a los Grimm, todo lo cual finalmente significó el fin de la vida humana en Remnant. Suena familiar. ¿Al señor oscuro de la cuarta edad? William se giró para que su mirada se enfocara exclusivamente en Amber. ¿Por qué la quiere? Su poder. El poder de las doncellas, respondió Glinda. ¿Cómo tiene la intención de usarlo? No lo sabemos. ¿Morirá ella? Por el momento la mantenemos viva usando la tecnología más avanzada provista por Atlas, respondió Ozpin. Si ella lo hace. Normalmente, cuando una doncella muere, su transferencia de poder a un nuevo anfitrión, explicó Glinda. O sería la última persona en sus pensamientos, que siempre es una mujer joven, o elegiría otro anfitrión al azar. Glinda se volvió hacia Amber. Pero esto no tiene precedentes. La otra mitad de su poder podría buscar al que lo robó, agregó Ozpin. Más la opción pragmática sería eliminar a las doncellas, negando así al infierno y a este Salem su poder, más Vega declaró en voz alta, haciendo que William cerrara los ojos con frustración. Ozpin parecía sombrío mientras Glinda retrocedía ante la sugerencia. Más no es una decisión que se considere a la ligera, más la historia continúa abajo y está fuera de discusión. Glinda exclamó enojada. No puedo imaginar que alguien sugiera algo tan cruel. Lo que sea necesario, pronunció William. Más sin embargo, para el caso de Autumn, no podemos arriesgarnos a que su poder se transfiera a su atacante, más estamos no teniendo esta discusión, Blazkowicz. Glinda hizo una pausa, entrecerrando los ojos ante el revestimiento del pecho de William. Vega. Se volvió hacia Ozpin y se sorprendió al verlo pensativo. ¿Ozpin? Ozpin se encontró reflexionando sobre la moralidad de Williams, que estaría dispuesto a comprobarlo en la puerta si eso significaba mantener el poder de las doncellas fuera de las manos de Salemiel. Era tan admirable como horrible, y Ozpin había prometido hace mucho tiempo que nunca tendría que hundirse al nivel de sus enemigos cuando luchara contra ellos. Blazkowicz, por otro lado, no tenía tales escrúpulos, tenía la voluntad de hacer lo que fuera necesario para derrotar a este señor oscuro, y a Salem también si ella se interponía en su camino. Ozpin tenía que asegurarse, sin embargo. ¿Y la señora Rose? William parecía molesto, como si supiera lo que Ozpin estaba a punto de preguntarle. ¿Usted estaría dispuesto a hacer lo que se necesita y sacrificar si eso significaba la victoria? Los labios de William se curvaron hacia atrás para revelar sus caninos mientras Ozpin continuaba. ¿Qué pasa con la señora Xiaolong y todos los demás que has conocido y peleado junto a ti en los últimos 2 días? Primer contacto humano que imagino que has tenido en miles y miles de años, ¿estarías dispuesto a dejarlos de lado? William giró la cabeza y apartó la mirada de Ozpin, todavía enojado y sin ganas de mirarlo. Solo puedo imaginar todo por lo que has pasado y lo que has estado dispuesto a hacer si eso significaba evitar que el infierno tomara vidas más inocentes, pero nosotros, los Unsmen y Untreses, queremos preservar nuestra humanidad, para nunca tener que hundirnos en profundidades inimaginables y perdernos. William contempló el ingenuo razonamiento de Ozpin. Una sonrisa estalló en su rostro y de repente resopló. ¿Estás soñando, Ozpin? Instantáneamente suprimió el humor en su voz y en su rostro, luciendo estoico. No es nada humano sobre lo que hacemos. Ozpin suspiró, eso es, triste, William. No te importa una mierda. William tenía la intención de expresar su burla hacia Ozpin, pero en cambio lo mantuvo en sus pensamientos. Más debo preguntar. ¿Cuáles son sus intenciones con respecto a Ruby Rose, Yan Xiaolong, Weiss Schne y Black Belladonna? Más Vega preguntó. Ozpin parpadeó, ¿mis intenciones? Estabas contento de que me quedara por aquí, así que terminaría ayudando a Ruby, señaló William. ¿Qué quieres con ella? Ozpin suspiró. No tiene sentido esconderlo de él.
Nuevamente, información selectiva, tengo planes para el futuro equipo Ruby. Sonaba resuelto. Serán el punto figurativo de la lanza en nuestra guerra contra Salem. Y contra el infierno. Nuevamente, las cosas se estaban volviendo demasiado familiares. Les contarás sobre. William hizo un gesto a la cámara en la que estaban parados. Ozpin sonrió, todavía no. Tendrán que crecer un poco antes de que les permita conocer esa información. ¿Crecer un poco? Jódeme, William no podía sentir más desprecio por Ozpin en este momento si lo intentaba. Se alzó amenazante sobre Ozpin, ¿y qué me impide decirles? Glinda hizo una doble toma de pánico entre ellos. William desafiaba abiertamente a Ozpin. Ozpin ya no sonreía, después de todo lo que han pasado hoy, ¿deseas cargarlos aún más con este conocimiento? La historia continúa abajo. William se negó a responder a eso. En su lugar, dijo. Entonces ya no tengo más negocios que seguir escuchando tonterías. Mierda. Todavía recuperándose un poco de lo que William les había impartido a ella y a Ozpin, Glinda gritó. ¿A dónde vas? Lejos, respondió William. ¿El infierno quiere a las doncellas? A la mierda con ellas. ¿Salem quiere a las doncellas? A la mierda también. Él sonrió en anticipación de futuras batallas. Si todo el miedo lo tiene Salem por ella, ¿qué posibilidades tiene contra mí? Más Blazkowicz, más el tono de Vega sonaba de advertencia. Ozpin cerró los ojos y sacudió la cabeza con desaprobación. ¿Era arrogancia que William proyectaba? ¿O simplemente no quería ser puesto en una situación en la que tendría que elegir entre Ruby o su venganza? Por un momento se recordó a sí mismo una vez. Los engranajes del bastón colapsado de Ozpin zumbaron mientras lo agarraba con fuerza y seguía con calma a William. Preferiría que permanecieras aquí en Beacon hasta que recibamos información concreta sobre el paradero de la otra doncella, el estado actual de Bakuo, cualquier reserva demoníaca ubicada dentro de Mistral y el seguimiento de los movimientos de los agentes de Salem aquí en Vale y en otros lugares. No hay necesidad de que te aventures a ciegas, expresó Ozpin. Además, deseo que conozcas a las personas que vamos a enseñar a convertirse en futuros cazadores y cazadoras. Ruby Rose, Yan Xiaolong, Vlade Belladonna y Wei Zheshne en particular. Hizo una pausa. Ya no estás solo en esta lucha, y tendrás que confiar en ellos tanto como ellos tendrán que confiar en ti. Además, no les revelarás la existencia de las doncellas hasta ese momento llega cuando decido que están listos. Glinda sintió temor cuando William se detuvo, volviéndose instantáneamente para mirar a Ozpin. No necesitaban ver su rostro más allá de su visor para saber que no le agradaba lo que Ozpin le había pedido. ¿Algo más? Su tono de voz mientras estaba calmado era más que suficiente para saber que Ozpin lo había empujado lo suficientemente fuerte. Especialmente con esas 4 chicas y con la intención de tener algún tipo de agenda hacia ellas. También me gustaría que controlaras tu temperamento, sonrió Ozpin. Y esas no fueron solicitudes, por cierto. William desengancha su motosierra de su espalda, Glinda instintivamente alcanzando su fusta. William la dejó caer al suelo seguido de su pistola, su rifle de asalto pesado y sus 2 escopetas. También se quitó el casco y lo dejó en el suelo detrás de sí mismo. Ozpin dio un paso adelante y extendió su bastón. ¿Por qué no lo hacemos interesante? Dijo Ozpin. Si puedes darme un solo golpe, te dejaré salir de Beacon y podrás hacer lo que quieras. De lo contrario, te quedarás donde estás. Más de acuerdo, más Vega anunció antes de que William pudiera abrir la boca. William gruñó enojado y levantó los puños, abriendo las piernas mientras se ponía en posición de lucha. Ozpin tenía ambas manos en su bastón, golpeando la punta en el suelo mientras los dos miraban uno al otro desde el otro lado de la cámara. Glinda no podía creer que esto estuviera sucediendo. Ozpin, ¿qué estás haciendo? Comunicándole a él de la única manera que apreciará. Conflicto, respondió Ozpin. Dirigiéndose a William, sonrió con confianza.
Cada vez que estés listo. William entrecerró los ojos y sonrió, los huesos de sus puños se agrietaron audiblemente mientras los apretaba. Pinchazo petulante. Ruby tienda médica. Algún tiempo después, ¿de qué crees que el profesor Ozpin quería hablar con William? La historia continúa abajo. O, probablemente hablar sobre BJ realmente arruinando la mierda de los demonios. Maldición palabra. Y dijiste BJ. Silencio, tú. Ruby tardó un poco en calmarse, pero cuando lo hizo fue como si no se hubiera despertado traumatizada después de tener una pesadilla infernal cargada de carne. Ruby y Jan estaban sentados uno frente al otro solo hablando entre ellos como lo harían las hermanas. La solapa de la tienda se abrió y entró Weiss. La heredera se sorprendió al ver que solo eran Ruby y Jan. Weiss. Ruby felizmente exclamó. Esperaba que Belladonna y Blazkowicz estuvieran aquí también, dijo Weiss. Pensé que tenía una conmoción cerebral. Le di un analgésico y le dije que descansara fuera, dijo el médico. Ahora, señorita Schne, ya que está aquí, si puede sentarse en la mesa junto a la señorita Rose, la examinaré. En realidad, si hubiera necesitado atención médica, habría venido antes, respondió Weiss altivamente. La mirada severa que le dio el médico la hizo suspirar. Bien, si debo hacerlo. Se puso al lado de Ruby. Ella notó que Jan le sonreía. ¿Qué? ¿Preguntaste por BJ? ¿Ya lo extrañaste? Que no. Weiss replicó. Ella se cruzó de brazos y giró la barbilla. No podría importarme menos Blazkowicz y su cabeza torpe, y sin preámbulos, William levantó la solapa de la tienda y entró, dibujando una mueca de Ruby y Jan mientras Weiss se tapaba la boca, luciendo mortificada. Guillermo. Ruby gritó, tratando de sonar lo más feliz posible a pesar de la incomodidad. Solo estábamos, William los ignoró y se concentró en los médicos. Su brazo envolvió el lado izquierdo de su caja torácica. Las costillas se sienten rotas. Una de las enfermeras dirigió a William hacia la mesa donde Jan estaba sentado. Oye, déjame salir de tu camino. Jan se ofreció a darle espacio y en su lugar se acercó a donde estaba Ruby y se apoyó contra la mesa. Entonces, ¿fuiste a ver a Ozpin? ¿Algo que nos puedas decir? Nada en absoluto. Jan presionó más. No, respondió William en voz baja mientras se quitaba el casco. ¡Wow! Ruby exclamó asustada mientras involuntariamente se revolvía hacia atrás sobre la mesa. Jan y Weiss también se sorprendieron por los nuevos moretones en su mejilla izquierda, como si algo hubiera golpeado su rostro repetidamente. William. ¿Qué te pasó en la cara? Weiss frunció el ceño ante la falta de respuesta de William. Ruby acaba de hacerte una pregunta. Deberías responderla. Weiss resopló y se cruzó de brazos, murmurando por lo bajo. Como hablar con una bolsa de cemento sensible. Voy a tener que pedirte que te quites la armadura, le informó la enfermera vacilante. Las cejas de Jan se alzaron involuntariamente, los ojos se iluminaron con interés por lo que había debajo de la armadura de Doom Slayer y se encontró a sí misma. Sonriendo un poco, Ruby también parecía interesado, pero de repente parecía avergonzado mientras Weiss parecía visiblemente en conflicto ante la perspectiva de ver a un niño semidesnudo. El sonido del aire sibilante se escuchó cuando el traje de William se despresurizó, las plaquetas de su coraza se desgarraron alrededor de su espalda, lo que le permitió despegarlo de su torso, seguido de su hombro y brazo, y finalmente sus guantes. La historia continúa abajo. Weiss desvió su sonrojada mirada mientras Ruby y Jan solo miraban. Para Ruby, mirando el torso desnudo y musculoso de un hombre, pierde su atractivo si hay moretones nuevos alrededor de las costillas y el estómago sobre una gran cantidad de tejido cicatricial de curación larga, y el hombre en cuestión parece visiblemente que está tratando de no mostrar que está dentro dolor. Jan, por otro lado, no estaba tan apagada, pero todavía se encogió ante la vista. Dios, eso parece doloroso solo de ver. ¿Te golpearon a través de una pared o algo cuando no estábamos mirando? William parpadeó.
Debe haber. Pilar, en realidad. 2 de ellos. Maldito Ozpin. Miró la venda en su brazo que cubría la herida infligida por Adam y la alcanzó, pero fue detenida por la enfermera que dijo que el médico la reparará por él, junto con la gasa que cubría sus quemaduras con láser sufridas en el hospital de Valley City. El médico se acercó a Weiss y dirigió su mirada hacia él y el oftalmoscopio. Ligero agotamiento del aura, le informó el médico. Solo necesitas descansar. Te lo dije, dijo Weiss. Miró a William, y él. El médico se puso unos guantes elásticos nuevos y William apretó los dientes ligeramente mientras examinaba las costillas. Algunos pequeños hematomas requerirán vendajes y una actividad menos extenuante durante unos días debido a que no tienes un aura. Ahora, examinó la cara de William, el asesino se encogió un poco por el dolor. ¿No llevabas casco durante la pelea? Sí. ¿Cómo explicas todo esto? Face planter, respondió William. Miró a Jan cuando agregó. Cuando no estabas mirando. Jan parpadeó. «Wow, ¿de dónde vino eso?» Weiss resopló, su rostro aún se apartó de él, entonces deberías ser más cuidadoso. No pudo evitar echarle una mirada furtiva, volviendo rápidamente a la solapa de la tienda cuando él puso los ojos en blanco y notó el rojo en sus mejillas. El doctor tomó la cinta adhesiva. «Señora. Rose, señora. Schneer. Ustedes dos pueden irse ahora». «Oh, no me importa la compañía», sonrió Jan, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar lo mucho que apreciaba a William sin su armadura y sus brazos levantados en el aire mientras la enfermera envolvía la cinta alrededor de sus costillas, haciéndolo mirar apropiadamente como si acabara de caminar de una batalla masiva. Ruby y Weiss se excusaron, Ruby agarró su capa y guadaña y salió, ambas chicas sonrojándose locamente. Los ojos de Jan se atenuaron y ella resopló. «Bien. Más para mí entonces». Se volvió hacia William y vio que la miraba fijamente como si hubiera algo mal con ella cuando la enfermera terminó de grabarlo y él bajó los brazos. Jan dio una sonrisa culpable. «No estoy tratando de hacerte sentir incómodo ni nada». Señaló la gasa que cubría su propio pecho. «Oye John Woolley, no hay doble rasero aquí». William cerró los ojos encogiéndose de hombros. Se tragó los analgésicos que la enfermera le entregó antes de lavarlos con agua. No sabía que quedaba mucho para mirar de todos modos. «Oh, estoy divagando», pensó Jan lujuriosamente. Se dio cuenta de que William parecía estar hablando en serio y se limpió la sonrisa de la cara. Sí. Ella señaló las cicatrices en todo su mal, eso es algo, algunas cicatrices pesadas. Jan hizo una pausa mientras se inclinaba hacia adelante, juntando su mano mientras conversaba. ¿Todo eso de luchar contra demonios? Sí. ¿Sin aura? Jan levantó una ceja. ¿Cómo, sin embargo? ¿Cómo puedes luchar sin que tu propia alma genere un escudo alrededor de tu cuerpo para, ya sabes, protegerte del brazo? Jan preguntó en voz alta, incapaz de comprender a nadie capaz de luchar contra demonios del infierno sin un aura o incluso una semblanza. La historia continúa abajo espadas. Armadura. Armas de plasma. Municiones. William flexionó los dedos. Mis puños. Miró a Jan de forma bastante peligrosa. No necesito ningún aura. El alma debe estar protegida por el cuerpo, no al revés. William hizo una pausa. Jan vio que estaba concentrado en su pecho, sus vendajes específicamente. ¿Eso va a cicatrizar? Jan asintió con la cabeza. Sí. Pensé que mi aura puede tomar garras de energía. Supongo que pensé mal. Creo que fue mi semblanza lo que me impidió arrodillarme y perderme toda la tontería. Recordó que William no tenía un aura, por lo que tampoco entendería el concepto de semblances. Oh, cierto. ¿Una apariencia es tu habilidad especial? William intervino. Al notar la confusión de Jan, William agregó. Ruby siguió hablando de ellos. Recordando que él y su hermana habían viajado juntos a Valley City, Jan sonrió. Sí, mi hermanita lo habría hecho. Jan miró hacia el suelo, abatido.
Todavía planeas quedarte, ¿verdad? William hizo una mueca, su parte de las costillas eligió este momento para doler. Sí. Se dio cuenta de lo malhumorado que se veía Jan. ¿Por qué? Jan giró ligeramente la cabeza hacia la solapa de la tienda y sonrió con tristeza. Es que nunca he visto a Ruby preocuparse por otra persona que no sea yo o papá, no desde que mamá murió. Sigo diciéndole que salga y haga amigos, pero ella preferiría pasar el rato a mi alrededor en lugar de extender sus alas, por así decirlo. William inhaló y exhaló cuando sintió que el analgésico entraba en vigencia. ¿Hacen eso? ¿Oms? Siblings. Jan sonrió. Lo dijiste. Sus ojos se abrieron. Espera. Mierda. Jan parpadeó preocupado. ¿Tienes algún? William miró hacia otro lado, frunciendo el ceño. ¿Tema delicado? Preguntó Jan. William no respondió, en cambio, solo frunció el ceño con más fuerza. Jan levantó las manos. ¡Oig! De repente, todos escucharon gritos fuera de la tienda, todos en la tienda volvían la cabeza hacia ella. ¿Qué diablos? ¡Oh! Jan lloró de dolor cuando se quitó la cinta solo para respaldarla con dolor de su herida. La solapa de la tienda se abrió y cayó un cazador herido con una herida en la cabeza, los ojos cerrados cuando la sangre corrió hacia ellos. El rey Taijitu, del bosque Esmeralda, acaba de romper la barrera. Se dirige hacia este campamento. ¿Qué? El doctor lloró mientras ayudaba a los cazadores a levantarse. Pero aquí está mayormente herido. Mierda. Jan lloró. Mi hermana está allá afuera. William se levantó de la mesa y crujió los nudillos. Sí, tienes la idea correcta. Jan intentó avanzar pero movió una mano hacia su herida cuando se sintió inflamada. Maldita sea, gritó con frustración. Necesito, William se colocó delante de ella y la agarró por los hombros para mantenerla quieta. Jan estaba a punto de gritarle que la dejara ir cuando sintió la mano de William en su pecho justo debajo de su corazón, donde el merodeador la había golpeado. Sintió que se le cortaba el aliento en la garganta cuando esperaba que el dolor estallara en todo su cuerpo, pero sorprendentemente el toque del asesino resultó gentil. Mantuvieron contacto visual incluso cuando William buscó su motosierra y su super escopeta, solo se rompió una vez que se dio la vuelta y salió de la tienda, dejando atrás la coraza de su traje de pretor con solo vendajes que cubrían su pecho y analgésicos que mantenían sus moretones a ranca de ralentizarlo. La historia continúa abajo y Jan simplemente se quedó allí y lo observó irse, sin dejar de mirar la solapa de la tienda, tratando de comprender cómo logró convencerla sin palabras de que se quedara allí esta vez. 1. Hospital de campaña. Los estudiantes corrieron y cojearon junto a William mientras caminaba tranquilamente hacia la fuente de la conmoción. Un grim gigante con forma de serpiente compuesto por una mitad blanca y una mitad negra que tenían cabeza. Estaba encerrado en combate con Ruby, Weiss, Blake, Jaune, Pirra, Ren y Nora, y cada uno se turnaba para atacarlo, ya que faltaba carpas y camillas arrojadas por todas partes mientras se lanzaba contra las aspirantes a cazadoras y cazadores. William notó que se suponía que Blake sufría una conmoción cerebral cuando la chica secretamente de Fauno fue enviada a volar lejos y aterrizó de espaldas frente a él. William la alcanzó, solo para que ella alejara débilmente sus manos. Agarrándola por la camisa, la levantó y la sentó debajo de una tienda levantada, mirándola como si la desafiara a intentar volver a levantarse. Visiblemente adolorida por la migraña y todos los mareos que había logrado combatir cuando fue a confrontar a William, todo lo que pudo hacer fue asentir con la cabeza mientras se desplomaba sobre su costado. El Dome Slayer retrocedió y dirigió una mirada fulminante hacia el Grim, que llamó la atención de la mitad blanca durante mucho más tiempo para Ruby y Pirra, ambos potenciados por los glifos de velocidad de Weiss, para decapitar la cabeza de la mitad negra del rey Taijiti. La mitad blanca aparentemente ignorando a los aspirantes luchadores en el padre del joven solitario y vendado con un doble cañón y una motosierra caminando hacia él, sin miedo y lleno de desprecio. Guillermo. Gritó Ruby. ¿Qué estás haciendo?
Oh, ¿solo está caminando hacia nosotros?, añadió Jaune, incrédulo. ¿Hacia una serpiente gigante, Grim? El rey Taihiti siseó en voz alta cuando William se acercó a él, cargando con calma dos proyectiles de polvo de fuego altamente explosivos en su super escopeta. Enroscándose, levantó la cabeza mientras se preparaba para lanzarse directamente hacia el Dome Slayer. William, sin embargo, de repente se echó a correr y saltó hacia el cuerpo enrollado del Grim y rebotó directamente en la boca abierta del rey Taihiti. Agarrando su colmillo derecho para sostenerse, empujó el cañón de su super escopeta contra el techo de su boca y disparó, sopló la parte posterior de la misma e iluminó el cielo nocturno. Weiss parpadeó mientras intentaba comprender lo que ella y docenas de personas acababan de presenciar. Santo, murmuró en voz baja mientras veía al rey Taihiti caer de costado. William salió de la boca humeante y muerta del rey Taihiti, rasgó el colmillo que había estado agarrando y lo arrancó en el proceso. El Grim de repente se disolvió en nada. William abrió su super escopeta y el humo salió de los barriles al expulsar los cartuchos gastados. Guillermo. Ruby exclamó cuando ella frenéticamente corrió hacia él, mortificada de que se hubiera arrojado a las fauces abiertas del rey Taihiti, suicida pero de alguna manera brillante al mismo tiempo. Omigos areyo okwadu ereyo tinking urea youdot. Ella recitó mientras se empujaba contra él, con las manos sobre su pecho. 6. William le quitó suavemente las manos de encima. Se escuchó el sonido de más Grim cuando se arrojaron contra las barricadas en los acantilados frente al bosque Esmeralda. Al darse cuenta de que seguía sosteniendo el colmillo del rey Taihiti, se volvió hacia Ren y lo arrojó hacia él. El artista marcial lo atrapó con la mano izquierda. Guillermo. Ruby extendió una mano hacia él, pero fue detenida por Blake, sacudiendo la cabeza y silenciosamente diciéndole que lo dejara en paz. William se partió los nudillos, levantó la motosierra y la super escopeta de 2 cañones por los hombros y caminó con calma hacia los acantilados que daban al bosque Esmeralda. Había que matar a Grim, y tenía mucha frustración que resolver. La historia continúa abajo. Rubí Bosque Esmeralda. La mañana siguiente, resultó ser un chiflado de frustración. Coco juró que tenía que haber habido una vista extraño que ver a un hombre que dormía pacíficamente contra un árbol en medio de la selva Esmeralda, sosteniendo una escopeta de 2 cañones contra su pecho y una motosierra tumbado justo al lado de él, y el claro donde el sol de la mañana brillaba sobre todos ellos parecía que una bomba había explotado. No hay palabras. Sí, asintió Yasuashi asintiendo. Fox aceptó en silencio también. Velvet estaba a punto de expresar su acuerdo cuando notó que Coco tenía una sonrisa irónica en su rostro mientras sacaba su pergamino con la intención de tomar una foto de William en su posición vulnerable, tranquila y nada amenazante. Velvet frunció el ceño y se lo quitó de las manos. «Hey». Coco hizo un puchero. «Bien, despertemos la gran oreja». Velvet la agarró del brazo. «¿Y ahora qué?». Velvet señaló el hecho de que el dedo de William estaba a 1 pulgada del gatillo. «Correcto. Todavía podría cargarse». «Está despierto», declaró Yasuashi. Levantaron la vista para ver a William, todavía sentado contra el árbol con los brazos cruzados. Un lugar muy único para tomar una siesta», gritó Velvet, sonriendo nerviosamente. En medio de un bosque infestado de Grim. William se levantó, crujiendo su cuello seguido de su espalda mientras se estiraba. Usando solo vendas, Velvet continuó, sonrojándose ligeramente mientras giraba la cabeza. ¿Por qué pasó la noche en el bosque Esmeralda usando solo vendas? ¿El bosque sangriento Esmeralda por el amor de los dioses? ¿Quién hace eso? Velvet se enfureció mentalmente. Se sorprendió cuando William caminó junto a ella en dirección a Beacon Cliffs. Coco sonrió al conejito Faunus. ¿Estás bien allí, Belle? ¿Nunca has visto a un chico que solo usa vendas pasar la noche matando a Grim en una zona de muerte antes de ir a dormir rodeado de sus cadáveres que se desvanecen? Coco se rió entre dientes y ajustó sus sombras. Sí, yo tampoco. La sonrisa de Coco desapareció cuando escucharon a William bromear sarcásticamente.
Sala de conferencias 4, C Academia Beacon. En una de las salas de conferencias vacías y menos dañadas, se reunió toda la facultad de la escuela, cada uno sentado mientras observaban en silencio las imágenes proyectadas a través del holograma de la tapa de un sarcófago de piedra que se abría y levantaba, revelando un desnudo. William Joseph Blazkowicz III encadenado a él por sus muñecas. Los ojos de Dom Slayer se abrieron de golpe cuando la tapa se detuvo por encima de él y luchó para liberarse de sus grilletes de acero, soltando un brazo justo a tiempo para aplastar la cabeza de un poseído que se acercó demasiado antes de apretar su otro brazo. Libre, saltando del sarcófago para sacar una pistola del suelo y matar al otro poseído que lo esperaba en la cámara. Dioses, Oleg solo pudo murmurar asombrado ante la brutalidad absoluta. ¿Cuánto me proporcionó la inteligencia artificial? Alrededor de las 10 Glinda respondió. No incluye sus excursiones a la dimensión infierno, por supuesto. Ella se estremeció un poco, después de haber revisado las imágenes que Vega les había enviado a ella y a Ozpin. No es que importe, la instalación de Marte se parece al infierno hacia el final de todos modos. Pasillos salpicados de sangre derramada en torno a la arquitectura fría y desalmada de los Terran llenos de los cuerpos de científicos de la UAC con las abominaciones de muertos vivientes y engendrados por el infierno acechando los pasillos, William matando a cada uno de ellos cada vez más brutal, muros creativos y armados con armas y tecnología que posiblemente podrían superar el nivel tecnológico actual de Remnant. Puede revisar las imágenes en su propio tiempo, pero Ozpin insiste en que todos estudien el códice que hemos enviado a todos sus pergaminos. Nosotros con un bestiario demoníaco modificado con referencias al UAC eliminado. No necesitan cargar con la existencia de la Tierra en este momento. ¿La historia continúa abajo donde está el profesor Ozpin? Preguntó el profesor Port. Me imagino que sería él quien nos contara todo esto. Glinda sudaba un poco. Él está, disculpas por mi tardanza, damas y caballeros, todos escucharon al hombre mismo anunciarse. Se escucharon jadeos ligeros y silenciosos mientras miraban al profesor Ozpin completamente maltratado y magullado. Tenía un vendaje blanco alrededor de la frente, lucía un horrible hematoma en el lado izquierdo de la cara y su brazo izquierdo estaba en una onda. Se apoyó en su bastón para apoyarse mientras bajaba cojeando las escaleras. Cada profesor en la sala miraba horrorizado al director de Beacon como si acabara de tumbarse. Por se levantaba de su asiento. 2P profesor. Oleg palideció ante la vista. ¿Qué te ha pasado? Ozpin solo podía sonreír ante la preocupación que todos le estaban mostrando. Yo y Blazkowicz tuvimos un desacuerdo. ¿Te hizo esto? Porque lloró, indignado. Qué desagradecido. Calma, Peter. Ozpin le hizo un gesto para que se sentara. Arreglamos las cosas de una manera que él acepta. Ahora, como Glinda estaba diciendo que tenemos toda la información que Vega había acumulado durante este incidente de Marte y le recomiendo que lo revise detenidamente y diseñe las estrategias apropiadas contra el bestiario del infierno. Sí, ella Knit. El varón, gritó uno de los otros profesores. ¿Siguen algún tipo de sistema de castas? Gobernado por este señor oscuro de la cuarta edad, agregó Glinda. Y respondiendo a él están los Valgar, los señores de las sombras. Y asumiremos que los varones y los caballeros siguen después. Entonces sí, el infierno sigue un sistema de castas, aparentemente. Y los diablillos que estuvieron en vigor ayer, son solo un peldaño por encima de los poseídos, me imagino. El bigote de Por se erizó. Entonces, este señor oscuro de la cuarta edad es la última presa de Blazkowicz. Ozpin cojeó hacia el frente de la sala, de pie junto a Glinda, y ahora resulta ser de Remnant si queremos derrotarlos. Damas y caballeros, nos enfrentamos a un enemigo organizado y formidable que gobierna, piensa y lucha a diferencia de los Grimm. Ellos corrompen el alma humana tanto como la carne. Y encarnan todos los peores rasgos y emociones que atraen a los Grimm. Me atrevo a decir que es lo que los empodera. Lo que sucedió ayer fue solo una pequeña muestra de lo que está por venir. Oleg palideció un poco.
¿Cómo luchamos contra tal oponente? El director de Beacon parecía confiado. Agotamos todas las fuerzas que envían a Remnant, y luego encontramos una manera de atacar su corazón. Él sonrió, y solo hay una persona aquí que puede lograrlo. Glinda revisó su pergamino y miró cansada el mensaje que acababa de recibir. Ella puso los ojos en blanco. El equipo Xvi acaba de encontrar a Blazkowicz. Ella no pareció sorprendida. Durmiendo en el bosque Esmeralda después de ofrecerse voluntariamente para sostener las barricadas cerca de Beacon Cliffs. Un silencio aturdido envolvió la sala de conferencias, hasta que alguien gritó. «Oh, ahora solo está presumiendo». Cocina de sopa al aire libre, hospital de campaña. Weiss sintió que quería llorar cuando la voluntaria levantó la cuchara de la olla y vertió sopa en su tazón de plástico. Para ella, esto era humillante, todos esperaban en la fila para comer como si estuvieran en un comedor de beneficencia en las partes más pobres de Atlas Capital, los lugares que la Schneedust Company patrocinó para ese buen viejo PR. Y dado que ella era la única persona que se sentía así, la hacía sentir mucho peor, especialmente con Ruby parada detrás de ella con una sonrisa en su rostro y sosteniendo dos cuencos. La historia continúa abajo. Wow, ¿realmente tienes hambre o qué, hermanita? Jan se rió entre dientes. No creo que te dejen tener más. Ruby le sacó la lengua a Jan, es para William cuando regrese. Lo vi comer una manzana hace 2 días y eso fue todo. Debe estar hambriento. Au, eso es muy dulce de tu parte. Jan le hizo un gesto a su hermana, haciendo que se sonrojara. Weiss salió de la fila, dejando que Ruby llenara sus cuencos. No importa que sientas lástima por una máquina de muerte de 2,5 metros que literalmente pinta las paredes con sangre y podría nivelar toda la academia si quisiera, resopló. Jan sonrió, ¿y qué hay de malo en eso? Weiss miró a Jan, ¿estás seguro de que no lo extrañas? Jan la miró con esa expresión de ¿tú qué? Supongo que sí. Weiss era el que sonreía ahora, se detuvo cuando vio al tipo en cuestión salir de la misma carpa médica de ayer, usando su traje de pretor completo, excepto por el casco que sostenía debajo del brazo. Ruby y Jan creyeron haber escuchado a Ruby soltar un pequeño apretón mientras ella saltaba hacia él, mirándola con tazones de sopa en la mano para ofrecerle uno a William. Weiss frunció el ceño, ¿en serio? Tu hermana está realmente unida a alguien que acaba de conocer hace un par de días. Las armas, respondió Jan. Probablemente sean las armas. Y la armadura. Y el hecho de que él puede suplex un beringel, enumeró mientras su plato de sopa estaba lleno. Siempre le estoy diciendo que conozca gente nueva y que crezca como persona, y si por casualidad es alguien que tiene suficiente potencia de fuego para armar un pelotón, camina con una armadura impulsada por magia oscura y probablemente pueda presionar a un Goliath, bueno. Jan se rascó la parte posterior de la cabeza, vio a William tomar el cuenco e intentó beber de él, solo para dejar caer repentinamente su casco mientras accidentalmente lo escaldaba y se limpiaba la boca con la mano libre, lo que provocó que Ruby se encogiera y le ofreciera una cuchara. Qué bueno que está de nuestro lado. Weiss estudió las interacciones de William y Ruby cuidadosamente. ¿Tiene esto algo que ver contigo matando a ese estudiante demonizado? Jan inmediatamente pareció abatido. Justo después de que lo criticaste por cómo lidió con esos matones en... Entiendo lo que estás diciendo, Jan la interrumpió con dureza. Todavía creo que está mal matar gente, pero, se giró para ver a William usando la cuchara para consumir su sopa, Ruby ahora sentada en la hierba junto a él, como si estuviera disfrutando de su compañía. No podía decir si el sentimiento era mutuo por su parte, pero allí su hermana estaba a su lado, evitando que simplemente se alejara para matar más cosas y hacer el infierno donde quiera que fuera. No sería justo enojarse con él por lo que hay que hacer. Weiss sonrió, ¿estás seguro de que no es porque tienes que verlo sin su camisa? La cara de Jan se puso roja, totalmente sin esperar que la heredera se volviera brusca con ella. Sin embargo, el peleador le dio la vuelta. Ella sonrió bruscamente con un brillo bastante lujurioso en su ojo, eso también. Atención.
Si es posible, todos los estudiantes de primer año se reportarán al área de reunión fuera del hospicio. La iniciación comenzará en breve, se escuchó la voz del profesor Godwich a través del sistema de anuncios públicos. ¿Iniciación? Yang lloró. No me digas que todavía nos harán seguir adelante. ¿Tienes miedo? Yang y Wei saltaron al frente cuando Black apareció de repente detrás de ellos, sosteniendo una bolsa de hielo contra su frente y visiblemente bajo la influencia de analgésicos. «Black, ¿dónde has estado?», Yang exclamó. «El doctor te dijo que te lo tomes con calma». La historia continúa abajo. Black miró a Ruby y Black, al ver que el segador descartaba los suyos y los cuencos de plástico de William en el contenedor más cercano, y la veía decirle algo antes de correr hacia ellos. Tenía que resolver algunos asuntos. Se frotó la frente, ahora estoy pagando por eso. Wei se cruzó de brazos, relacionado con Blazkowicz. Hola, chicos. Ruby los llamó agitando los brazos. No hay forma de que podamos perder esto. Área de reunión, muchos de los primeros años reunidos al aire libre no pudieron evitar estremecerse un poco en agonía silenciosa y compartida cuando vieron al profesor Ozpin, vendado y completamente golpeado cojeando por un escenario de madera hacia la tribuna. El profesor Godwich lo siguió. A juzgar por lo sorprendida que parecía Ruby, no había estado esperando esto. No recuerdo haber visto a Ozpin tan herido, señaló Black mientras se sentaba en el césped. 11 Obviamente nosotros tampoco, dijo Weiss. Ruby parpadeó aturdido por la condición de Ozpin, antes de juntar 2 y 2 y recordar que William parecía haber pasado 10 asaltos contra un Ursa sin su traje de pretor. De ninguna manera. Ozpin se tomó un momento para examinar a los posibles cazadores y cazadoras, contento de que tantos se hubieran reunido antes que él, más de 300 por lo menos, aquellos que no habían estado en el anfiteatro cuando el demonio hechicero de Agrath convocó a esa columna de luz infernal. De todos modos, era hora de hacerles sentir que ayer valía algo. Yo, seré franco, comenzó Ozpin, ajustándose las gafas. Todos ustedes llegaron aquí ayer en busca del conocimiento, para perfeccionar su oficio y adquirir nuevas habilidades. Y cuando hayas terminado, planeas dedicar tu vida a la protección de la gente. Hizo una pausa, mirando por encima de un mar de rostro dolorido, cada uno agarrando sus armas como si fueran una manta de seguridad. La forma más pura y literal te estaba esperando. Se llevó a todos por sorpresa, y para mi vergüenza, incluso me Ozpin la mirada hacia sí mismo, justificación de las heridas y al ver el temor entre los jóvenes antes que él. Glinda suspiró y puso los ojos. Pero luchó atrás, enviado el demonios retirándose a sus lugares más oscuros. Miro entre ustedes y veo sobrevivientes inmediatamente muchos de ellos se animaron. Al ponerse de pie aquí delante de mí, armas en mano, todos ustedes han demostrado ser dignos de estudiar aquí en una de las más prestigiosas academias de cazadores en Remanente. Él sonrió. Ayer, luchar contra esa masacre fue su iniciación, y les doy la bienvenida a todos ustedes. Ozpin miró por encima de las cabezas de cada adolescente alegre y sonriente al ver a William parado detrás de todos ellos, mirándolo atentamente sin casco, contusiones para que todos lo vieran. Hasta el último de ustedes. Lo que sea que depare el futuro, lo enfrentaremos juntos. Y les prometo que cuando salgan de aquí, ni siquiera el infierno mismo puede esperar enfrentarse a cada uno de ustedes. Los estudiantes presentes estallaron en vítores, Ruby y Yami incluso se unieron. Weiss, sin embargo, se cruzó de brazos y sonrió, ahora segura de que estará preparada la próxima vez que luchen para luchar contra los demonios. Black se tapó los oídos mientras intentaba ignorar la agonía que resultaba de escuchar los tontos aplausos. Tómalo de ella, si los demonios pudieron provocar una conmoción cerebral en ella a través de su propio aura, ¿qué esperanza tenía alguno de ellos? Luego, Glinda tomó la tribuna. Las actuaciones de ayer han sido evaluadas y los equipos ya se han organizado. Si puedo dirigirlo a su izquierda.
Todos volvieron la cabeza para ver varias mesas apiladas con papeles y tableros de corcho reversibles móviles con listas pegadas a ellos. Cada uno de ustedes tome un formulario de solicitud y complételo mientras anuncio el equipo que estará compuesto. Después de intercambiar preocupados e inciertos vidrios entre ellos, los de primer año hicieron lo que se les dijo, cada uno de ellos tomó un formulario de solicitud. La historia continúa abajo ropa. Polvo. Tipos de chaquetas de municiones. Tus solicitudes serán pagadas por el reino de Valé. Weiss leyó en voz alta lo que decía al final del periódico. Indique el tamaño del uniforme escolar y el estilo, el tamaño y las adiciones del uniforme de los Huntsmen. Le recomendamos que elija sabiamente en función de su estilo de pelea y estado físico preferidos. Sus pedidos llegarán en 7 días hábiles. Falda de combate. Ruby exclamó impulsivamente. Voy a necesitar mucho combate, armadura. Ruby se encogió cuando William interrumpió la conversación. Ruby sonrió torpemente. ¿Falda de combate blindada? ¿Qué tal algo que el enemigo no puede agarrar? Sugirió Blake. Ella miró aturdida a William. Eso es lo que ibas a decir. William asintió, antes de señalar su cabeza y pasar un dedo por su cabello. Jan entrecerró los ojos molesta. Espero que no estés sugiriendo algo que recuerdes que te dije cuando te arrancaron el cuero cabelludo. William interrumpió, causando que el color se desvaneciera de la cara de Jan. Cuando su imaginación entró en una macabra sobrecarga, no pudo evitar imaginarse a uno de esos caballeros del infierno que la inmovilizó en el suelo con el pie en la espalda mientras agarraba su cabello largo y comenzaba a... Silencio, el profesor Godwich está a punto de anunciar los equipos, dijo Weiss. Volviendo hacia el escenario, sonrió y se frotó las manos en anticipación. Tienen que ponerme en un equipo con Pirramicos, conmigo como líder. Los dos seríamos una pareja imparable. Jaune Ark, Nora Valkyrie, Pirramicos, Liren. En virtud de buscar inmediatamente ayuda del profesor Ozpin y de mí durante un momento de crisis, desde este día en adelante eres el equipo JNPR, declaró Glinda. Dirigido por Jaune Ark. Yo. Jaune gritó. Yo. William cerró los ojos y resopló, Dios los ayude. Se dio cuenta de que Weiss estaba triste. Ruby Rose, Weiss Schne, Blake Belladonna, Jan Xiaolong. Por liderar la carga contra los demonios y cerrar la puerta de entrada al infierno mismo, desde este día en adelante eres el equipo Ruby. Dirigido por Ruby Rose. Ruby ciertamente no esperaba eso. Jan sonrió y abrazó a su hermana menor desde atrás, levantándola del suelo mientras gritaba alegremente. Orgullosa de ti. Tan orgullosa de ti. William parpadeó, antes de mirar a Ozpin y notar que el director lo miraba con una sonrisa de complicidad. Dom Slayer frunció el ceño. Bastardo manipulador. Ruby dormitorios más tarde ese día, todos pasaron el resto de la mañana recuperándose. Fue después del almuerzo cuando Godwich anunció que los dormitorios, que habían sufrido el menor daño durante el ataque y donde se había limpiado la mayor parte de la sangre, se volverían a abrir. Luego, anunciando que los estudios comenzarían en 7 días, lo que permitiría completar las reparaciones y que todos, estudiantes y maestros, resolvieran sus asuntos y sus nervios. William temía volverse loco de toda la espera, pero se contuvo lo suficiente como para que Velvet lo llevara a su habitación en el ala de invitados de los dormitorios. Se detuvieron afuera de la habitación 214. Velvet recordó de repente. Y el profesor Godwich quería que te diera esto. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pergamino, poniéndolo en la mano de William. Tu pergamino. Está conectado a la cerradura de tu habitación, así que solo tienes que deslizarlo y abrir el sésamo. Notando cómo el asesino estaba mirando el dispositivo computacional sentado en la palma de su mano. Has usado uno antes, ¿verdad? La historia continúa abajo, me las arreglaré, respondió William. Pasó la llave sobre la manija de la puerta y oyó que la puerta se abría.
No esperes, dijo mientras salía del pasillo hacia su habitación, cerrando la puerta detrás de él y dejando a Velvet pararse solo afuera en el pasillo. De nada, murmuró Velvet, inseguro. Habitación de Blazkowicz, gruñendo de incomodidad e intentó liberarse de su traje de pretor sin agravar sus heridas. William tuvo una idea de sus nuevas habitaciones. Obviamente, era lo suficientemente grande para un equipo completo como los cuartos de los escuderos en Sentinel Prime, solo que habían sido más espartanos y sin ninguna de las sutilezas, como cortinas y almohadas. Y no tenía el olor de la sangre, el sudor y las relaciones sexuales, algo insólito dentro de un entorno mixto mezclado con pólvora y escape de rifle de plasma. Ozpin hace que sus estudiantes se regodeen en el lujo, no tendrían una oportunidad contra los Slaves of Doom, y es una maravilla que Remnant haya durado tanto tiempo contra los Grimm, pensó William. Poniendo sus armas y desplazándose sobre el escritorio, sacó cada pieza de su traje de Preator y las colocó sobre una de las camas de repuesto, dejándolo desnudo salvo por sus vendas. En la parte superior de la cama, justo debajo de la ventana, notó la caja de acero con un copo de nieve estampado y una nota. Desde el escritorio de Jacques Schne, con elogios de Schne Dust Company. Esperamos su continuo patrocinio. Atentamente, el equipo de Schne Dust Company, y arrastrando la nota y arrojándola a la papelera, la abrió para revelar los cinturones de munición FMJ calibre 50 y cartuchos de escopeta calibre 12, todos cargados con polvo de fuego y rayos. Miles de rondas. Obviamente, este era el resto de la munición que compró en el centavo de Ozpin. En la parte inferior derecha de las cajas, notó otra caja más pequeña y la abrió, revelando varias docenas de pequeños misiles, lo suficientemente pequeños como para caber en el estante de micromisiles de su pesado rifle de asalto. Conveniente. Al darse cuenta de que su habitación tenía un baño, no se lo pensó dos veces antes de aliviarse. Al pasar fue recibido por una habitación blanca e inmaculada que incluía más detalles. Ducha, bañera, lavabo e inodoro. Una vez más, los escuderos de los centinelas nocturnos habían hecho uso de baños compartidos, y William sintió que este tipo de lujo era perjudicial. Hizo una pausa cuando miró su reflejo en el espejo. ¿Quién es ese? Se acercó al espejo justo encima del lavabo y se llevó una mano a la cara. ¿Que yo? William parpadeó, asombrado por el hombre, chico, lo que sea que lo estuviera mirando en el espejo. Miles y miles de años de vida seriamente antinatural y sintiéndose en ninguna parte cerca de su edad, tampoco esperaba verse así. Se parece exactamente al día en que heredó el crisol y el título de pretor de los centinelas nocturnos, el más joven a los 17 años. Su comisión tampoco había durado mucho, meses después el traidor llevó a Deagraph a los Wrights, y no era historia. La verdad detrás de su vida insoportablemente larga. Fue por estar constantemente expuesto a los efectos purificadores del poder del Wright cuando se convirtió en energía del infierno. Fue una maldición ponerlo como castigo por su fracaso para salvar a Argent Nur. ¿Por su arrogancia creyendo que podía llevar a los Slaves of Doom al talón? ¿O fue simplemente su ira lo que lo mantuvo en marcha durante milenios? Se sintió amargado cuando notó el parecido. Como si el bastardo me estuviera mirando. Todo este tiempo había estado apretando su mano derecha en un puño y la había abierto. Suspiró, su rostro perdió el ceño fruncido que también había estado en todo su rostro todo este tiempo. Tenía mejores cosas que hacer que quitarse pedazos de vidrio de la mano y costarle a Bea con 50 o más derechos de retención en la reparación de espejos, aunque estaba tentado de hacerlo solo para molestar a Ozpin. La historia continúa abajo. Se dio una última mirada dura antes de darse la vuelta para su primera ducha caliente en eones, asegurándose de envolver sus vendas en el plástico provisto por los médicos antes de meterse debajo del cabezal de la ducha. Habitación del equipo Ruby. Ruby estaba probando qué tan elástico era su colchón mientras se quejaba, qué pena que no pudiéramos tener literas. Deberíamos estar agradecidos de no tener que pasar otra noche tumbados en el césped, suspiró Weiss mientras miraba hacia el techo. ¿Y literas?
Ella levantó la vista para mirar a Ruby con juicio. ¿Todavía tienes 5 años? 5, creo que las literas son geniales, eso es todo, murmuró Ruby, juntando sus dedos. Weiss parpadeó cuando vio lo poco que Ruby parecía verse afectada por un ataque de demonios del infierno. Si todavía tuviéramos todo nuestro equipaje, probablemente habríamos necesitado hacer espacio, entonó Blake, sentándose en su cama contra la pared, aún acariciando su dolorida cabeza. Pero ya que todo se quemó en la aeronave al llegar, qué bueno que Vale decidió derrochar. Yang le rompió la espalda mientras se estiraba sobre su colchón, sosteniendo su formulario de solicitud en el aire y agitándolo. Se dio unas palmaditas en el estómago. Estoy confiando seriamente en una armadura lo suficientemente práctica y de alguna manera todavía me queda bien. Giró la cabeza hacia su hermana, entonces Ruby, nuestra intrépida líder. Yang sonrió, ¿cuál es nuestro primer negocio como Team Ruby? Con los ojos expectantes de las otras chicas sobre ella, Ruby parecía que obviamente no había tenido la oportunidad de planear tan lejos. Bueno, nos han dado 7 días antes de que comiencen las clases, así que, Ruby parecía resuelto, lo usamos. Alcanzó su pergamino y se desplazó hacia la aplicación Demon Bestiario. ¿Cómo revisar lo que hay en estos pergaminos? Más te recomiendo que pases una cantidad exorbitante de tiempo estudiando los archivos que tenemos sobre los demonios e idees estrategias apropiadas para lidiar con ellos. Más Vega de repente habló a través del pergamino de Ruby, haciendo que gritara y lo dejara caer sobre la cama. Vega. Ruby apretó su corazón. ¿Cómo? Más me he sincronizado con el pergamino de Blazkowicz que le proporcionó el profesor Godwitz desde mi unidad de almacenamiento en el traje Praetor, por ejemplo, a través del CCT que tengo acceso y con el pergamino de cada estudiante y maestro con el fin de comunicaciones, advertencias y actualizaciones sobre demoníacos o actividad de Grimm. ¿Tienes acceso al CCT en todo Remnant? Weiss preguntó, escéptico. ¿Al pergamino de todos y sus datos personales? Yang tragó, sí, eso no es espeluznante en absoluto. Más mi influencia se limita solo a Vale en este momento, ya que el sistema interno del traje de Pretor no tiene el poder de procesamiento para llegar a los otros reinos. Y les aseguro a todos ustedes, a menos que estén intentando ocultar algo o conspirar intentando descuidadamente transmitir datos desprotegidos y sin cifrar entre pergaminos y cualquier otro dispositivo inalámbrico, no tengo ningún interés en sus vidas personales. Más Vega les aseguró. Vaya, gracias, dijo Blake, débilmente. Más sufre de una conmoción cerebral leve, señora. Belladonna. Ahora debe haberte protegido de un cráneo severamente impactado que habría resultado en la muerte. ¿Qué tan pronto se recuperará por completo? La historia continúa abajo otro día, con suerte, respondió Blake. ¿Por qué? Más he grabado y analizado cada una de tus armas preferidas, estilo de lucha y tácticas, explicó Más Vega. Más he calculado. Con sus tácticas actuales y el nivel de trabajo en equipo, todos tienen un 90% de posibilidades de morir en caso de una invasión demoníaca a gran escala. Más 4 ¿qué? Gritó Yang. ¿Qué clase de mierda es esta? Mala palabra. Habitación del equipo JNPR, Jaune se rió nerviosamente después de que Vega redujo el porcentaje de muerte probable para la próxima pelea. 90%, ¿eh? No picas palabras, ¿verdad? Comentó Ren. Más no cuando se cuestiona el futuro de la humanidad. Más Vega dijo. Más a pesar de mis proyecciones, además del equipo Ruby, exhibiste una efectividad de combate superior a la media contra los demonios durante tu primera incursión a pesar del liderazgo espontáneo de Ark y sus cuestionables habilidades de combate con la espada y el escudo. Gracias. Jaune no podía decir si eso era un cumplido o una humillación. Se dio cuenta de que Pirra se desplazaba por la aplicación bestiaria